Gracias. Igualmente, si hay algo en común durante estos 18 es, claro, que uno aumenta la cantidad de comida que ingiere, también la cantidad de alcohol que toman más, aún pensando en que este fin de semana y esta celebración en particular tiene un día más. ¿Cómo equilibrar los días, la ingesta calórica, que no nos caiga mal? Bueno, Daniel Tirce está con una entrevista y nos va a hablar precisamente de aquello, Daniel. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes. Claro, son 4 días de celebraciones que pesan al cuerpo. Hay que considerar que en estas fechas se calcula incluso que se puede subir hasta 1 kilo por día. O sea, 4 kilos más nos estaríamos llevando de estas celebraciones patrias, algo que por supuesto no todos queremos y por lo tanto estamos con una entrevistada especial. Estamos con Rocío Silva, nutricionista de NFT, que nos va a contar algunas recomendaciones, porque si bien no podemos evitar comer en estos días, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos darle a las personas para ver qué podemos ir combinando, qué cosas se pueden ir mezclando en las comidas y cuáles no? Ya, mira, en términos generales, uno trata de decir que traten de restringir los carbohidratos. Por ejemplo, si vamos a comer choripán, se come el choripán y después en el plato de fondo trate de acompañarlo con ensaladas y restringir un poco el tema del choclo, por ejemplo, las papas mayo, el arroz, que son carbohidratos también. Entonces, por ejemplo, también con las empanadas, si vamos a comer empanadas ese día no comemos choripán. Hay que un poco medir las cantidades, porque ese es el problema, más que el tipo de comida, son los volúmenes que se comen en estas fechas. También el tema del alcohol, por ejemplo, si vas a consumir algún alcohol, trata de que sea un alcohol que no tenga azúcar añadida, como por ejemplo el vino, y que en proporción son aproximadamente como 77 calorías por vaso, o la cerveza tiene 150, en cambio versus un terremoto, que dependiendo de la cantidad de helado y el azúcar que tenga, puede tener entre 300 a 400 calorías. Entonces, ir en el fondo seleccionando los alimentos más saludables que podemos encontrar y menos calóricos. Ese es el tema. En términos de pesadez estomacal, como le suele decir uno en estas fechas también, ¿hay alguna mezcla que sea más prohibida, más peligrosa, si combinamos algún trago en particular con algún tipo de comida en particular? Mira, en términos de combinaciones, eso es más mito, depende mucho de cada persona y de la tolerancia que tenga estomacal, ¿ya? Pero por lo general se asocia el malestar estomacal a la ingesta abundante de calorías. Combinaciones, por ejemplo, de alimentos altos en grasa como el choripán con pebre, los anticuchos, las empanadas y después 3 vasos de terremoto todo junto, eso es bomba de una. Entonces, más que nada depende mucho de cada persona y cada uno sabe la tolerancia que tiene. Hay que irse midiendo y tratar de no exceder en los volúmenes y en las calorías totales. Esa es la clave. ¿Hay algún tip, por ejemplo, se dice en algunos casos tomar un vaso con agua antes de comer para no tener el estómago tan vacío? ¿Eso es efectivo o no tan así? Con el alcohol sí, es mejor que cuando empecemos a beber algún tipo de alcohol tratar de hacerlo no con el estómago vacío, más bien con algún alimento previo y obviamente, como les dije, que no sea alto en grasa, que sea un plato de comida y después empezamos con el alcohol, porque si te pilla con el estómago vacío, obviamente el efecto va a ser mucho mayor que si estuvieras con algo en el estómago. Rocío, mucho nos enfrentamos a veces a mitos frente a estas combinaciones de comidas o en estas fechas donde unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero ¿qué tan verdadero es, por ejemplo, el tema de que no se puede comer tan pesado en la noche, de que a esa hora uno engorda más? ¿Es tan así? Claro, mira, muy bien lo que dijiste tú, porque el tema de la noche también era un mito, que se creía mucho de que comer carbohidratos durante la noche hacía mal, pero depende mucho de cada persona. Por ejemplo, las personas que tienen patologías como resistencia a la insulina, diabetes, generalmente a esas personas se recomienda no comer carbohidratos durante la noche porque sí eleva la glicemia en la mañana. Pero las personas que no tienen patologías pueden comer carbohidratos durante la noche, obviamente de manera moderada, y que no sean volúmenes tan grandes durante la noche, sino que los racionemos durante el día en volúmenes pequeños y más veces. Rocío, por estos días se come muchísima carne, son los asados los protagonistas, los anticuchos, las empanadas de pino, por ejemplo. ¿Hasta qué hora uno debiera poder consumir carne y cuáles son las carnes más y menos recomendables? Mira, por lo general uno trata de recomendar carnes que sean bajas en grasa y los anticuchos o los choripanes siempre son hechos con carnes que son altas en grasa. Sobre todo los anticuchos porque para hacer un asado la principal carne tiene que ser alta en grasa para que quede jugosa, si no quedaría más bien seca y poco sabrosa. Entonces, se recomienda principalmente que uno seleccione las carnes bajas en grasa, como por ejemplo el filete, ganso, ese tipo de carne. Y si nos vamos a exceder, siempre es preferible que nos excedamos en las carnes que en los carbohidratos. Ese es como el balance. Otra de las cosas que es común en estas fechas es que luego de las fiestas patrias viene la fiebre por los gimnasios y uno empieza a hacerse consciente de que ya es verano, que se viene el verano. ¿Es recomendable durante las fiestas hacer el ejercicio o en realidad ya asumir la pérdida y tras las fiestas patrias empezar a hacer el ejercicio? Es súper recomendable que durante estos días, además que son 4, entonces durante los días también se haga mucha actividad física porque esto va a permitir que compensemos, en el fondo que gastemos lo que estamos consumiendo o ingiriendo. Entonces, a medida que gastemos más vamos a compensar y menos vamos a subir de peso. Entonces, que bailen harto, que hagan harta actividad física, en el tiempo que puedan,
que lo hagan. Perfecto, le agradecemos entonces a Rocío por este contacto y que nos cuenta un poco sobre las recomendaciones. Como les decíamos, si bien no podemos evitar comer en estas fechas porque son fiestas, son fechas de celebraciones, es importante entonces tener ciertas precauciones y con algunas de estas recomendaciones podemos entonces evitar subir de más durante estos días, Cristian. Exactamente, equilibrio ante todo, Daniel, porque además son 4 días de celebración, así que hay que tener y aguantar también estas jornadas para poder celebrar sin ningún tipo de inconveniente. Muchísimas gracias a ti y a tu entrevistada también por estos consejos.